Buenas tardes, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy estudiando el fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno consiste en la generación de corriente eléctrica por medio de una variación del flujo magnético. ¿Qué cosa es para nosotros el flujo magnético? El flujo magnético se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. Si consideramos que esta es la superficie de área A, una superficie siempre tiene una característica que lo identifica a ella. Es la recta perpendicular que sale de la superficie y llega a los ojos de un observador. Entonces, aquí está el observador. El observador. De la superficie sale una línea perpendicular a la superficie y llega a los ojos del observador. Esa recta perpendicular a la superficie se conoce como normal. La normal es una recta perpendicular a la superficie que llega a los ojos de un observador. Si nosotros consideramos que líneas de inducción magnética B están atravesando esa superficie, entonces existe flujo. Solamente existe flujo magnético si es que líneas de inducción magnética atraviesan una superficie. Si estas líneas de inducción magnética atraviesan esta superficie con un ángulo θ respecto de la normal, es decir, entre la normal y las líneas de inducción magnética y el campo magnético hay un ángulo θ, el flujo se define como el producto del área por el campo magnético por el coseno del ángulo que forma el campo con la normal. Esto me da el flujo magnético. El flujo magnético es el producto del área por la magnitud del campo magnético por el coseno del ángulo que forma el campo magnético con la normal. A la unidad de este flujo se le conoce como Weber. Weber es la unidad del flujo magnético. Entonces, dependiendo del ángulo, tendríamos tres casos generales. Uno, cuando este ángulo es nulo, otro cuando este ángulo es 90 grados y otro cuando este ángulo es 180 grados. En el primer caso, consideremos el ángulo 0 grados. Aquí estará el ojo del observador. Aquí estará el observador. Entonces la normal es aquella recta que sale de la superficie y llega a los ojos del observador. 0 grados significa cuando las líneas de inducción magnética son paralelas a la normal o perpendiculares a la superficie. Si las líneas son perpendiculares a la superficie, implica que son paralelas a la normal. Entonces será área por campo magnético por el coseno de 0, que es 1. Y tendríamos que simplemente el flujo en este caso es área por campo, correspondiendo al flujo magnético máximo. ¿Cuándo se produce el flujo magnético máximo? Cuando las líneas de inducción magnética son perpendiculares a la superficie o paralelas a la normal. Y vendría a ser simplemente el producto del área por la magnitud del campo magnético. En el caso 2, cuando el ángulo resulta ser 90 grados. Cuando el ángulo resulta ser 90 grados, entonces tendríamos, en este caso, aquí los ojos del observador. Aquí estaría el observador. Observador. La normal sale de la superficie perpendicularmente y llega a los ojos del observador. Las líneas de inducción entonces son paralelas a la superficie o perpendiculares a la normal. Paralelas a la superficie o perpendiculares a la normal. Y tendríamos que el flujo sería área por campo por el coseno de 0 que vale 0. Por lo tanto, el flujo magnético resulta ser nulo. En el caso en que el ángulo θ sea 90 grados. El siguiente caso es cuando las líneas de inducción magnética forman 180 grados con la normal. Es decir, la normal se encuentra saliendo hacia los ojos del observador. Aquí está el observador. Y las líneas de inducción magnética respecto del observador se introducen en la superficie. Son perpendiculares a la superficie, pero antiparalelas a la normal. La normal está hacia arriba, las líneas de inducción son hacia abajo, formando 180 grados. El flujo magnético, por definición, es área, magnitud del campo magnético, por el coseno del ángulo que forman el campo con la normal, que en este caso sería 180, que corresponde el coseno a menos 1. Por lo tanto, el flujo magnético resulta ser menos área por campo. Bien, ahora pasemos a estudiar la ley de Faraday.
Antes de definir en qué consiste la ley de Faraday, veamos un experimento, el experimento de Faraday, y luego conceptualizamos o definimos o explicamos en qué consiste la ley de Faraday. Consideremos una espira fija. Una espira es un aro y se encuentra fijo a la superficie, está fijo aquí. Consideramos entonces la perspectiva así. Este observador nota la parte detrás de la espira. Este observador que está aquí nota la cara de la espira. Este observador está notando esta cara de la espira. Y la cara que está detrás está siendo observada por este observador. Un imán con el polo norte frente a la espira se acerca. Entonces, líneas de inducción magnética salen del polo norte y regresan al polo sur. Líneas de inducción magnética salen del polo norte y regresan al polo sur y se cierran por dentro del imán inclusive. Algunas líneas de inducción están muy próximas a la espira. Están muy próximas a la espira algunas líneas de inducción. Otras líneas atraviesan la espira. Estas líneas están atravesando la espira así. Y se cierran curvándose y regresando al polo sur. Algunas líneas aquí entran a la espira de esta forma y se curvan, regresando al polo sur. Muy bien, aquí tenemos dos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Tenemos, uno, el efecto externo. ¿Cuál es el efecto externo? El efecto externo es lo que hace el imán. El efecto externo es lo que hace el imán. A eso se le conocemos como efecto externo, lo que hace el imán. En la figura notamos que si el imán se acerca, más líneas van a entrar a la espira. Si el imán se acerca, más líneas entran a la espira. Entonces, el flujo externo aumenta. El flujo externo, o sea, lo que corresponde al imán, aumenta. El flujo externo aumenta. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto inducido? El efecto inducido es lo que hace la espira. El efecto inducido se conoce a lo que hace la espira. Entonces, la espira se presenta una FEM, se presenta en la espira una FEM, una fuerza electromotriz inducida, una FEM inducida y una corriente eléctrica inducida. Vamos a escribirlo aquí, mucho mejor. Se presenta una fuerza electromotriz inducida, que lo vamos a escribir como E inducido. Esto es, en otras palabras, una diferencia de potencial o un voltaje. Se presenta una diferencia de potencial o una FEM inducida. Y por ende, una corriente eléctrica inducida. Una corriente eléctrica inducida. Eso es lo que se presenta en la espira. Entonces, en la espira se presenta una corriente eléctrica inducida. Y la corriente eléctrica inducida que se presenta es en esta dirección. En esta dirección se presenta la corriente eléctrica inducida. Esta es la inducida. La corriente eléctrica es de esta forma. Una corriente eléctrica inducida. Visto por este observador, la corriente eléctrica se presenta así, en forma antihoraria. Una corriente eléctrica antihoraria. Visto por el observador que está aquí, visto por este observador, entonces la corriente eléctrica es horaria. Una corriente eléctrica horaria. Muy bien. Entonces, notamos aquí que si las espiras están en aumento, noten ustedes si aquí las líneas de inducción están aumentando en la espira, esta corriente eléctrica no cumple con la regla de la mano derecha,
puesto que si el imán se acerca, las líneas de inducción están entrando a la espira, la corriente debería ser así, y no. Faraday encontró que la corriente eléctrica era en esta dirección opuesta, era una corriente opuesta a la regla de la mano derecha. Entonces, él indicó lo siguiente, que en la espira se induce una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica inducida. ¿Dónde debe cumplirse? Lo siguiente. Veamos. ¿Dónde debe cumplirse qué? Lo siguiente. ¿Dónde entonces debe cumplirse? Que esta fuerza electromotriz inducida debe ser la variación del flujo magnético respecto del tiempo, pero con signo negativo. Debe ser con signo negativo, ya que contradice la regla de la mano derecha. Y esto, de acuerdo a la ley de Ohm, debe ser intensidad por resistencia. Es decir, notamos aquí que se genera una intensidad de corriente inducida aquí. La intensidad de corriente es la corriente inducida en la espira. Esta es la fuerza electromotriz que genera la espira, es menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo, y eso es la intensidad de corriente eléctrica inducida en la espira por la resistencia de la espira. Notamos aquí una característica, que solo se genera fuerza electromotriz, o sea, diferencia de potencial, solo se genera diferencia de potencial, fuerza electromotriz, si es que hay variación de flujo. Si no hay variación de flujo, no se genera fuerza electromotriz. Sea esta variación positiva o negativa, eso implica ya una intensidad de corriente que se genera en espira. Por tanto, solo se genera una FEM, fuerza electromotriz inducida, si existe una variación de flujo, si existe una variación de flujo magnético. Y lo abrevio así, una variación de flujo magnético. Muy bien, entonces decimos, para una espira, nosotros tenemos que la fuerza electromotriz inducida resulta ser menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Para n espiras, tenemos entonces que la fuerza electromotriz inducida resulta ser menos n veces la variación de flujo, la variación respecto del tiempo. Es n veces la fuerza electromotriz que produce una espira. Para n espiras simplemente multiplicamos por n lo que produce una espira. Muy bien, entonces veamos ahora unas consecuencias de la ley de Faraday para explicar por qué el signo menos de la variación del flujo respecto del tiempo. Y eso se conoce como la ley de Lenz. Ley de Lenz. Ley de Lenz. Veamos entonces, para estudiar la ley de Lenz, veamos algunos casos y luego describimos qué cosa es la ley de Lenz. Veamos el caso 1. Caso 1. El mismo caso que analizó Faraday. Consideremos entonces una espira así. Vamos a conceptualizar una espira de esta forma.
Vamos a conceptualizar una espira de esta forma. Aquí una línea que nos permite analizar la perspectiva, y aquí un observador, y aquí otro observador. Este observador ve la cara oculta de la espira y esta es la cara directa, es decir, esta es una espira y esta es la cara directa que está viendo el observador de la derecha. Bien, esta es una espira fija, una espira fija. Un imán con el polo norte acercándose hacia la espira. Polo norte, polo sur. Similar como en el caso de Faraday. Algunas líneas de inducción magnética salen del polo norte y regresan al polo sur. Algunas líneas de inducción están atravesando la espira, así, y regresan al polo sur. Estas líneas están atravesando la espira. Estas líneas atraviesan la espira y regresan al polo sur. De esta forma. Entonces, ¿cuál es el efecto externo? Aquí tenemos dos casos. Uno, el efecto externo. El efecto externo es lo que hace el imán. El efecto externo. ¿Cuál es el efecto externo? Es lo que hace el imán, ¿no es cierto? En este caso, cuando el imán se acerca a la espira, más líneas entran a la espira. Es decir, más líneas entran a la espira. Más líneas entran a la espira. Entran a la espira. Es decir, el flujo magnético externo aumenta. El flujo magnético externo aumenta. O sea, más líneas entran a la espira cuando el imán se está acercando con una cierta velocidad v. Cuando el imán se acerca, más líneas entrarán a la espira. Estas dos líneas estarán entrando después a la espira. El flujo magnético externo aumenta. Entonces, la espira siente que su territorio, siente entre comillas, que su territorio es invadido por más líneas. Ella genera un flujo para anular esas líneas. Es decir, genera líneas de esta forma. Genera así. Y esta línea anulará pues a esta. Esta línea anula a esta. Y ella genera líneas de esta forma para contradecir el efecto externo. Entonces ella genera líneas por aquí de esta manera. Genera líneas así para contradecir las del efecto externo. Notamos que esas líneas son las que genera la espira. Estas son líneas inducidas. Entonces las líneas de rojo son el flujo inducido. Este es el flujo inducido, lo que genera la espira. Las líneas de azul son el flujo externo. Esto es lo que genera el imán. En esta dirección en que la espira genera líneas, regla de la mano derecha. Es decir, notamos nosotros que hacia aquí está entrando el flujo hacia la cara que no vemos y sale por la cara del frente. Está saliendo por aquí líneas y se curvan por detrás. En esa dirección, regle la mano derecha. Mis dedos entran en la parte de detrás y aquí salen. Entran por detrás, o sea, sí, entran por detrás y aquí salen. El pulgar me indica la dirección de la corriente. Por lo tanto, la corriente eléctrica debe ser en esta dirección. Intensidad de corriente inducida. La corriente inducida entonces lleve esta dirección. Intensidad de corriente inducida. Esa es la dirección de corriente. Este observador verá que la corriente inducida está así. O sea, una corriente eléctrica antihoraria. Antihoraria. Y el observador de aquí verá que la corriente es así. Una corriente eléctrica horaria. Una corriente eléctrica horaria. Entonces, por esta cara salen las líneas y entran por la de atrás. Si por aquí salen las líneas y se dirigen hacia atrás, este es el polo norte. Y la parte de atrás, que lo ve este ojo, este observador, será el polo sur. Por lo tanto, entre el polo norte y el polo norte existe una repulsión. Se repelen.
entre la espira y el imán. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto inducido? ¿Cuál es el efecto inducido? ¿Cuál es el efecto inducido? Lo que hace la espira. Es lo que hace la espira. ¿Qué hace la espira? La espira genera líneas para contradecir las externas. Decimos, la espira genera líneas, genera un flujo inducido. Genera un flujo inducido para contradecir el efecto externo. Para contradecir el efecto externo. El efecto externo. Donde la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo respecto del tiempo. Bien, veamos el caso 2. Caso 2. Consideremos ahora la espira fija. Esta es una espira fija. La espira está fija. Esta es la parte visible de la espira por la derecha. De esa forma. Está fija en esta parte. Aquí está un observador. Aquí está el otro observador. Y un imán. Ahora vamos a colocar el imán con el polo norte retirándose. El polo norte de un imán, el polo sur, pero retirándose. Entonces, líneas de inducción magnética aquí salen del polo norte y regresan al polo sur. Salen del polo norte y regresan al polo sur. Algunas líneas de inducción salen de aquí y se introducen en la espira y retornan al polo sur. De esa forma, algunas líneas de inducción magnética entran al plano de la espira de esta forma y salen de esa manera. Muy bien, entonces aquí tenemos nuevamente el caso, que cuando el imán se aleja, el imán al alejarse, menos líneas ahora entran a la espira, y ese sería el efecto externo. ¿Cuál sería el efecto externo? El efecto externo, o sea, lo que hace el imán es que se pierden líneas. Menos líneas de inducción magnética entran a la espira. Entran a la espira. Es decir, el flujo magnético externo disminuye. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque cuando el imán se aleja, menos líneas entran a la espira. Entonces, ¿cuál es el efecto inducido? ¿Cuál es el efecto inducido? ¿Qué hace la espira? La espira genera un flujo llamado inducido para recuperar las que pierde, para recuperar el flujo perdido, para recuperar el flujo perdido.
es decir, hace lo contrario que el medio externo. Entonces, estas ya las perdió, ella debe generar un flujo para recuperar las que pierde, y genera pues un flujo en esta dirección. Debe generar más o menos un flujo así. Debe generar entonces un flujo en esta dirección, saliendo de aquí, de la parte de atrás, y llegando a esta parte. Estas líneas están en la misma dirección de las que pierde. Esta línea ya la perdió, esta línea también la perderá cuando el imán se aleja. Como pierde en esa dirección genera líneas para recuperar las que pierde. Entonces genera líneas en esta dirección, para recuperar en esa dirección las líneas que pierde. Y en esta dirección está recuperando. En esa dirección regle la mano derecha. Por acá entran y por aquí salen. En esta dirección entonces será la corriente. La corriente eléctrica es en la dirección en que el pulgar me indica. Así están entrando las líneas y por aquí salen. En esa dirección entonces la corriente. La corriente eléctrica tiene esta dirección. Es decir, en esta dirección es la inducida. La corriente entonces está yendo así, hacia arriba. La intensidad inducida. Visto por este observador, la corriente eléctrica es horaria. Una corriente eléctrica horaria. Visto por este observador, una corriente eléctrica antihoraria. Antihoraria. Muy bien. ¿Cuál es la fuerza electromotriz que genera la inducida? La fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo inducido respecto del tiempo. De esa forma. Muy bien, entonces si por aquí llegan líneas, esto debe ser el polo sur. La parte de atrás, que no la vemos, es por donde salen las líneas. Debe ser el polo norte. Sin duda alguna, aquí debe haber una atracción. Atracción. Veamos el tercer caso. Caso 3. El caso 3 es bastante similar que los casos anteriores, solo que el polo sur de un imán ahora se acerca a la espira. De esta forma. Y esta es la línea visible, esta es la línea visible de la espira. Esta es la cara visible de la espira. Una espira fija. La línea de perspectiva está aquí. Debe entenderse entonces lo siguiente, que aquí hay un observador que está notando o observando la parte no visible de la espira, y este observador que está aquí está notando la parte visible, la parte frontal. Y vamos a colocar aquí un imán con el polo sur acercándose hacia la espira. Un imán con el polo sur acercándose hacia la espira. Líneas de inducción magnética llegan al polo sur. Llegan al polo sur. Algunas líneas vienen por aquí por la espira y llegan al polo sur. Algunas líneas llegan al polo sur de esta forma, así. Entonces, ¿cuál es el efecto externo en este caso? Cuando el imán se acerca a la espira, más líneas salen de la espira. Ahora no entran, sino salen.
Mientras el imán se acerca, más líneas salen de la espira. Entonces, ¿cuál es el efecto externo? El efecto externo resulta ser lo que hace el imán. Más líneas salen de la espira. Más líneas salen de la espira. Eso es lo que nota el observador de la derecha, de la cara visible. Por lo tanto, si más líneas salen de la espira, el flujo aumenta. Si más líneas entran a la espira, el flujo aumenta. Si más líneas salen de la espira, el flujo aumenta. Por lo tanto, el flujo externo aumenta, porque más líneas salen de la espira. ¿Qué hace la espira? O sea, ¿cuál es el efecto inducido? Lo que hace la espira, genera un flujo inducido para contradecir el externo, para contradecir el efecto externo, para contradecir el efecto externo, para contradecir el efecto externo. Es decir, genera entonces un flujo para anular las que está aumentando. Entonces, genera un flujo inducido anulando el externo, anulando el externo. Es decir, si estas líneas están ahora saliendo más, él debe generar un flujo para anular esas líneas. Y genera un flujo más o menos así. Genera un flujo anulando esas líneas. Como estas salen más ahora, esta debe anular a esta en dirección contraria. Genera entonces un flujo anulando esas líneas. Así, anulando. ¿Por qué? Porque están en esta dirección saliendo, aumenta ahora. Cada vez salen más líneas, porque el imán al acercarse, cada vez salen más líneas. Más líneas salen, él contradice, anulando esas líneas. Y en esa dirección entonces, regla de la mano derecha, así. Entrando aquí, el pulgar me indica la dirección de la corriente. La corriente inducida entonces lleve esta dirección, inducida. Es decir, es de esta forma la corriente inducida. Visto por este observador, la corriente eléctrica es horaria, corriente eléctrica horaria. Es una corriente eléctrica horaria, la ve así, y este de aquí la ve en esta dirección, en la cara opuesta. Una corriente eléctrica antihoraria. Muy bien, entonces, si por aquí llegan líneas y detrás salen, este es el polo sur. La parte trasera resulta ser el polo norte, ya que noten ustedes, aquí salen las líneas de inducción magnética. Vamos a aclarar esta parte, me parece que no está muy visible. Aquí salen las líneas de inducción, aquí entran las líneas y por aquí salen, es decir, llevan esta dirección. Así llevan las líneas. Entonces, la corriente es así. Mis dedos entrando aquí y por aquí saliendo. Entran y salen. La dirección de la corriente es así, entonces, en la espira. Muy bien, si este es el polo sur, con sur entonces existe una repulsión. Existe una repulsión. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida, o sea, lo que genera la espira, menos la variación del flujo respecto del tiempo? Y veamos el último caso. Veamos aquí el último caso, el caso 4. El cuarto y último caso. Caso 4. El cuarto y último caso lo hacemos inmediatamente, sin mucha explicación, ya que es un proceso casi repetitivo de los casos anteriores. Tenemos la espira casi fija aquí, una espira fija, y tenemos más o menos la cara visible de la espira, resulta ser esta. Esta es la cara visible de la espira.
tenemos aquí la línea perspectiva, es esta. Esta es una línea con el polo sur del imán ahora alejándose de la espira. Y el ojo del observador está aquí y aquí está el otro observador. Muy bien, si ahora el imán se aleja, al polo sur llegan líneas de inducción de esta manera. Al polo sur llegan líneas de inducción. Algunas de ellas están atravesando la espira, llegando al polo sur. Algunas de ellas están llegando al polo sur. De esta forma. Se cierran en el polo norte. Muy bien. Entonces, cuando ahora el imán se aleja, ¿cuál es el efecto externo? Aquí tenemos el efecto externo. Lo que hace el imán. Cuando el imán se aleja, entonces ahora menos líneas salen de la espira. Menos líneas salen de la espira. Menos líneas salen de la espira. Eso significa entonces que el flujo externo disminuye. Disminuye el flujo externo. Por tanto, ¿qué hace la espira? ¿Qué cosa hace el inducido? ¿Cuál es el efecto inducido? Si pierde flujo, entonces genera un flujo inducido. Ahí está. Genera un flujo inducido para recuperar las que pierde, para recuperar lo perdido, para recuperar el flujo perdido. Entonces, como estas líneas ya las perdió, genera un flujo para recuperar las que pierde, y más o menos genera así. En la misma dirección que están las líneas para recuperar las que pierde, pues estas ya las perdió. Cuando el imán se alejó, esta y esta ya se alejó, ya no están saliendo de la espira. En esa dirección la recupera y genera entonces líneas en esta dirección, así, para recuperar las que pierde. No olviden que estas de rojo es el flujo inducido. Entonces, en esa dirección regle la mano derecha. Estas están entrando por la cara que no vemos y saliendo por esta cara frontal. Así. En esa dirección regla de la mano derecha. Hacia arriba la corriente. La corriente entonces está así. En esta dirección es la intensidad inducida. Visto por este observador, sería así la intensidad de corriente inducida. Visto por este observador, la corriente eléctrica entonces es antihoraria. Corriente eléctrica antihoraria. Visto por este observador, corriente eléctrica horaria. Muy bien, entonces, si por aquí salen líneas y por detrás entran, este es el polo norte. La parte que no vemos es el polo sur. Norte con sur existe una atracción entre el imán y la espira. ¿Y cuál es la fuerza electromotriz inducida? Resulta ser menos la variación del flujo inducido respecto del tiempo. Menos la variación del flujo respecto del tiempo. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que la espira siempre genera un flujo contrario al externo. Por lo tanto, este signo menos significa la oposición que hace la espira a los efectos externos. Esto es oposición al efecto externo. Oposición al efecto externo. Muy bien, entonces la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo respecto del tiempo. Y el signo menos simplemente es la oposición al efecto externo. Esto es como la acción y la reacción. La fuerza de acción sería lo que hace el imán y la espira reacciona en dirección contraria. El signo menos simplemente es la oposición al efecto externo.
Bien, veamos una aplicación última para terminar con la parte teórica. Una aplicación al efecto Faraday. Y una aplicación es conocida como el transformador. El transformador. El transformador es una de las aplicaciones que se hace respecto de la ley de Faraday. El transformador, decimos, es un aparato eléctrico, aparato o dispositivo que sirve para elevar o disminuir voltajes. Funciona con corriente alterna. Y tenemos la siguiente figura. Consideremos aquí una serie de placas remachadas de esta manera. Son una serie de placas remachadas y aquí tenemos una bobina. Vamos a considerar una bobina de esta forma y envolvemos aquí una bobina, así. Esta bobina es la que vamos a reducir la corriente. Esta bobina es aquella que no vamos a usar, sino vamos a reducir. Esto es un tomacorriente. Esta bobina es aquella que se va a transformar, es decir, no vamos a usar la corriente de esta bobina, sino esta es a transformar. La corriente transformar. Esta corriente que es para transformar, a esta se le llama la bobina primaria. La bobina primaria es la corriente que nos llega, la que no vamos a usar, la que queremos transformar. Por eso dice a transformar. Aquí es a transformar. No nos sirve la corriente. Esta tenemos que transformar. A esta se le llama la bobina primaria. Entonces, esta bobina tendrá una diferencia de potencial en la bobina primaria. Debe haber una diferencia de potencial en la bobina primaria. Debe haber una intensidad de corriente que circula por la bobina primaria y debe haber un número de vueltas en la bobina primaria. Entonces aquí circula una corriente y se establece un flujo aquí, un flujo magnético. Este flujo magnético puede ser introducido en una bobina como esta. Puede ser introducido en otra bobina que tenga mayor o menor vueltas que la primaria. Colocamos aquí otra bobina. Y por esta bobina el flujo atraviesa esta bobina y en esta bobina al atravesar el flujo genera una corriente eléctrica aquí en esta bobina. Esta bobina es a usar, esta ya nos reproduce un voltaje transformado, esto es a usar. Y esta bobina que nos reproduce un voltaje a usar, esta se llama la bobina secundaria. Bobina secundaria. Entonces la bobina secundaria presenta una diferencia de potencial en el secundario, presenta aquí una intensidad de corriente en la bobina secundaria y también un número de vueltas en la bobina secundaria. Esos son los elementos.
Voltaje en el primario, número de vueltas en la bobina primaria, intensidad de corriente en la bobina primaria. Voltaje en la bobina secundaria, intensidad en la bobina secundaria y número de vueltas en la bobina secundaria. Y se cumple lo siguiente, que el número de vuelta o el voltaje en la bobina primaria es al voltaje en la bobina secundaria, como el número de vueltas en la bobina primaria es al número de vueltas en la bobina secundaria, como la intensidad en el secundario es a la intensidad en el primario. Esa es la relación para un transformador. Noten ustedes que la intensidad es inversamente proporcional, ¿no es cierto? En cambio, el número de vueltas es directamente proporcional. Muy bien, ahora resolvamos la práctica correspondiente. Bien, comencemos entonces con la pregunta número 1. Problema número 1. Problema número 1. Dice, en relación al concepto de flujo magnético, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En relación al flujo magnético, primera proposición, dice, su unidad es el Weber, verdadero. Hemos dicho que la unidad del flujo magnético es el Weber. 2. Es nulo si la dirección del campo magnético es paralelo al plano de la espira. Si el campo magnético es paralelo al plano de la espira, entonces es perpendicular a la normal. Estamos en el caso en que las líneas de inducción magnética forman 90 grados con la normal, lo cual implicaría que es nulo. Proposición verdadera. 3. Su magnitud es máxima si la dirección del campo magnético es perpendicular al plano de la espira. Si las líneas de inducción magnética son perpendiculares a la espira, entonces son paralelas a la normal. 0 grados con la normal, por lo tanto produce el flujo máximo. Área por campo. Completamente verdadera la proposición. Problema número 2. Problema 2. Dice, la dirección de las líneas de un campo magnético uniforme de magnitud 0,25 teslas forma un ángulo de 37 con el eje perpendicular de una espira cuadrada de 20 centímetros de lado. El lado de la espira es 20 centímetros. Entonces el área resulta ser 400 centímetros cuadrados. Eso implica entonces que esto es 400 por 10 a la menos 4. Y esto implica que es 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Muy bien, consideremos entonces una espira. Nuestra espira cuadrada será de esta forma, aproximadamente. La espira más o menos presentará esta forma. Una espira cuadrada. De lado, 4 por 10 a la menos 2. Tenemos aquí la normal a la espira. Esta es la normal a la espira, indicando que aquí está nuestro observador. Dice que líneas de inducción magnética atraviesan la espira formando un ángulo de 37 grados. Este es el campo magnético, por lo tanto, 37 grados con la normal, con un eje perpendicular a la espira. Entonces, ¿cuál es el flujo? El flujo magnético saldrá área por campo por el coseno de 37. Y reemplazamos. El área es 4 por 10 a la menos 2 metros por el campo que vale 0,25 teslas por el coseno de 37 que es 4/5. Y esto nos reproduce
un flujo equivalente a 8 por 10 a la menos 3 teslas. O sea, un flujo equivalente a 8 miliwebers. Un flujo de 8 por 10 a la menos 3 webers, equivalente a 8 miliwebers. El prefijo 10 a la 3, prefijo mili, siendo esa la respuesta al problema. Problema número 3. Problema número 3. Problema 3. Dice lo siguiente: la figura muestra una bobina de 100 espiras. El número de vueltas, noten aquí, es 100 espiras. Conductoras de 30 centímetros de área. El área de cada espira es 30 centímetros cuadrados, o sea, 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que gira de la posición horizontal a la posición vertical. Es decir, inicialmente entonces la espira está así. Inicialmente la espira se encuentra así. Esta es la normal, N, y las líneas de campo se encuentran perpendiculares a la normal. Luego gira la espira, noten ustedes que luego aquí la espira gira en torno de su eje. Por ejemplo, si este es su eje, la espira gira en torno de este eje y se torna así la espira. Al girar se torna ahora vertical y la espira se torna así. Se torna la espira así, con su eje entonces en esta posición. Y las líneas de campo ahora estarían así, entrando a la espira. Y la normal a la espira vendría a ser esta. La normal a la espira ahora se encuentra aquí. Estas vendría a ser la normal a la espira. Y estas son las líneas de campo. Aquí, la normal perpendicular al campo, ninguna línea atraviesa al campo, entonces el flujo inicial resulta ser 0, porque ninguna línea lo atraviesa. El flujo final resulta ser máximo, porque las líneas de campo son paralelos a la normal, entonces es área por campo. ¿Cuánto vale el área? 30 por 10 a la menos 4. 30 por 10 a la menos 4. Por el campo magnético, que vale 7 por 10 a la menos 2 teslas. ¿Qué nos piden? La variación de flujo. La variación de flujo entonces resultará ser flujo final menos flujo inicial. Y esto es igual entonces, como el flujo inicial es 0, es simplemente igual al final, ya que este flujo es nulo. Entonces nos queda simplemente 30 por 10 a la menos 4, por 7 sería 21 por 10. Falta multiplicar por el número de espiras. Aquí nos faltaría multiplicar, esto es para una espira. Esto es para una espira. Para una espira. ¿Y cuánto vale el flujo final para n espiras? Sería 100 veces por 30 por 10 a la menos 4 por 7 por 10 a la menos 2, esto para 100 espiras. Esto es para 100 espiras. Entonces, ¿cuánto resulta ser esta variación de flujo para las 100 espiras? Resultaría ser 100 por 30 por 10 a la menos 4 por 7 por 10 a la menos 2. ¿Y esto cuánto sale? 21. 7 por 3, 21.
Y aquí nos queda 4 menos 2 sería menos 6. Menos 6 con 3 saldría por 10 a la menos 3 Webers. El prefijo 10 a la menos 3, prefijo mili. Por lo tanto, variación del flujo 21 miliwebers. La respuesta. Problema número 4. Problema 4. La gráfica muestra la magnitud del campo magnético en función del tiempo. Cuando las líneas de este campo atraviesan perpendicularmente una espira conductora de 0,3 metros cuadrados de área, determinar la fuerza electromotriz inducida entre 0 y 6 segundos. Vamos a dibujar la gráfica aquí. Ve que está multiplicado por 10 a la menos 3 teslas. Y aquí el tiempo en segundos. Y esto es la gráfica. Esto vale 6, esto vale 0 y esto vale 2. Nosotros notamos que este es el tiempo inicial. Tiempo inicial es 0 segundos. Y esto corresponde al tiempo final. Y esto es 6 segundos. Cuando el tiempo inicial vale 0, entonces el campo inicial, ¿cuánto vale? 2. Cuando el tiempo es 0, vale 2 teslas. Y cuando el tiempo es final, corresponde a un campo magnético final, que es cuando el tiempo vale 6 segundos, el campo magnético es 0. Por lo tanto, entonces, tenemos que la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo entre la variación del tiempo. Menos entonces debe ser flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto es, como el área no cambia, entonces debe ser menos el área por el campo final menos el área por el campo inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y reemplazamos. Fuerza electromotriz menos. El área podemos factorizarla adelante. Y este área nos dan como dato que vale 0,3. Y lo factorizamos. Y nos quedaría campo final que vale 0 menos el campo inicial que vale 2 sobre el tiempo final que vale 6 menos el tiempo inicial que vale 1. Solo que este campo vamos a multiplicarlo por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque es 2 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? 2 por 10. ¿Por qué? Porque está en unidades de 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Aquí notamos en el problema nos dan que el campo está multiplicado por unidades de 10 a la menos 3 teslas. Cancelando eso nos resulta menos por menos más 0,1 por 10 a la menos 3 voltios. Porque es fuerza electromotriz. Y eso corresponde, el término 10 a la menos 3 corresponde a 0,1 milivoltio. Siendo esta la respuesta a la pregunta. Problema número 5. Problema 5. La figura muestra un alambre conductor sobre
dos rieles conductores dentro de un campo magnético uniforme, de esta forma. Campo magnético constante entrante a la pizarra. Aquí una barra metálica que se mueve hacia la derecha y se mueve hasta esta región. Muy bien, notamos lo siguiente. Esto tiene una longitud L. Notamos lo siguiente. A ver. Cuando la velocidad va hacia la derecha, entonces esta región de aquí es la espira cerrada. Esta región es la espira cerrada. Cuando se mueve hacia la derecha, nosotros notamos que el área aumenta. Cuando se encuentra la barra de aquí hacia aquí, cuando se encuentra en esta posición, toda esta es el área. Toda esta es el área. De esta posición, todo esto era el área. Entonces, ¿qué cosa me representa esta porción que está aquí? Esta porción que está aquí me representa el área final menos el área inicial. O sea, esto es la variación del área. ¿Cuánto vale? Si esta distancia que recorre es X y lo hace en un tiempo T, delta de T, entonces, ¿cuánto vale la distancia? La velocidad por el tiempo. Velocidad por delta de t. Velocidad por tiempo, eso me da distancia. Entonces, ¿a qué es igual esta variación del área? A este ancho que vale x por esta altura que vale l. L por x. Y eso es L por b delta de t. Entonces, calculemos cuánto vale la fuerza electromotriz inducida, menos la variación del flujo respecto del tiempo. Esto será entonces, como el campo no varía, entonces va a ser así. Como el campo no varía, entonces va a ser campo por variación de área entre delta de t. Claro, porque el campo es constante. El campo es constante, no cambia. Lo único que cambia aquí es el delta del área. Entonces el campo sale fuera. Y me queda que es menos b por la variación del área, que está arriba. LB variación del tiempo. Entre variación del tiempo. Y tenemos variación del tiempo con variación del tiempo. La fuerza electromotriz inducida es menos longitud de la varilla, su velocidad por el campo magnético. Entonces, reemplazando datos. L es 40 centímetros. Nos dan como dato el problema. 40 por 10 a la menos 2. Por la velocidad que nos dicen vale 2 metros por segundo. Por el campo magnético 5 por 10 a la menos 2 teslas. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da aquí 5 por 2 es 10 y aquí tenemos 10 a la menos 4, tendríamos 10 a la menos 3. ¿Cierto? 40 por 10 a la menos 2 y aquí 5 por 10 a la menos 3, perdón. Es 5 por 10 a la menos 3 teslas. A ver, tendríamos así. Aquí sería 10 a la menos 5. Con 10 sería 10 a la menos 4. Con este 0, 10 a la menos 3. La fuerza electromotriz entonces es menos 4 por 10 a la menos 3 voltios. Lo que implica entonces que esto es menos 4
milivoltios. La respuesta a la pregunta. Problema número 6. El problema número 6 es el caso en que hemos visto en el cuaderno. Así es que ahí pueden ustedes revisar los 4 casos que hemos visto y comparar cuando el polo norte se acerca, cuando el polo sur se acerca, o cuando el norte se aleja o cuando el sur se aleja. Son casos que los hemos visto en la teoría. Entonces, para el problema 6 solamente es comparar con la clase que hemos visto en el cuaderno. Y para ese caso la respuesta es la B. Respuesta para eso es la B, ya que se trataría de comparar simplemente con la teoría que hemos visto. Veamos entonces el problema número 7. Problema número 7. Para el problema número 7 tenemos lo siguiente. Para el transformador de la figura, determinar la intensidad de corriente eléctrica en la bobina del secundario, sabiendo que el transformador reduce el voltaje de 220 a 110 voltios. Considere que la bobina del primario tiene 100 espiras y una resistencia eléctrica de 110 ohmios. Entonces tenemos lo siguiente. Dice que el transformador reduce el voltaje de 220 a 110. Evidentemente el voltaje del primario es 220 voltios y el voltaje del secundario es 110, porque reduce de 220 a 110. Considere que la bobina del primario tiene 100 espiras. El número de vueltas del primario es 100 espiras. Y una resistencia del primario equivalente a 110 ohmios. Muy bien, y nos solicitan la intensidad en el secundario. Eso es lo que nosotros requerimos, la intensidad en el secundario. Muy bien, si nosotros tenemos el voltaje en el primario y tenemos la resistencia en el primario, podemos hacer uso de la ley de Ohm. Y haciendo uso de la ley de Ohm, nosotros encontramos que la intensidad en el primario es el voltaje en el primario entre la resistencia en el primario. ¿Esto corresponde a cuánto? El voltaje es 220 entre 110, resulta ser 2 amperios. Ya que esto es 220 y esto es 110. 2 amperios. Entonces ahora vamos a usar nosotros la fórmula, usando entonces la relación voltaje en el primario es a voltaje en el secundario, como la intensidad en el secundario es a la intensidad en el primario. Voltaje en el primario, 220. Voltaje en el secundario, 110. Intensidad en el secundario es lo que nos solicitan. Intensidad en el primario, 2 amperios. Este cociente me da 2 por 2. La intensidad en el secundario, 4 amperios. Respuesta a la pregunta. Problema número 8. Problema 8. Dice, en un transformador la bobina del primario es 200 espiras. Número de vueltas en el primario, 200 espiras. Entrega una potencia, ese término, entrega es sinónimo de dar. Entonces corresponde al secundario. El primario significa tomar, consumir, dar o entregar,
corresponde al secundario. Entonces, la potencia del secundario es 240. Y la potencia, como ustedes saben, es la intensidad del secundario por el voltaje en el secundario. Eso es la potencia. ¿Qué más nos dice? Que tiene 10 espiras, tiene el secundario. Entonces, el número de vueltas del secundario es 10 espiras. Se conecta el primario a una fuente de 240 voltios. El voltaje del primario es 240 voltios. Determine la intensidad de corriente en el secundario. Aquí nos piden la intensidad de corriente en el secundario. Muy bien. Tenemos nosotros el número de vueltas en el primario y el voltaje en el primario y el número de vueltas del secundario. Por lo tanto, usando la relación, número de vueltas del primario es al número de vueltas del secundario, como el voltaje en el primario es al voltaje en el secundario. Reemplazando. Número de vueltas del primario, 200. Número de vueltas del secundario, 10. Voltaje del primario, 240. Voltaje en el secundario. ¿De dónde encontramos que el voltaje en el secundario resulta ser cuánto? Tenemos aquí, cancelamos este 0 con este 0 y este 0 con este 0. Y tendríamos que el voltaje en el secundario es 12 voltios. 12 voltios. Con el voltaje en el secundario podemos ir entonces a la expresión alfa. En alfa obtenemos lo siguiente. 240 resulta ser igual a la intensidad del secundario por 12. De donde la intensidad en el secundario resultaría ser, es 24, aquí es 24, la potencia es 24, sería entonces 24 igual a intensidad del secundario por 12, y de donde la intensidad del secundario resulta ser 2 amperios, la respuesta. Muy bien. Bien, jóvenes, hemos logrado culminar la solución a la práctica de esta semana. Muchísimas gracias, les agradezco bastante. Muchas gracias, muy amables, les agradezco bastante su atención. Muchas gracias. Normal es aquella recta que sale de la superficie y llega a los ojos del observador. 0 grados significa cuando las líneas de inducción magnética son paralelas a la normal o perpendiculares a la superficie. Si las líneas son perpendiculares a la superficie, implica que son paralelas a la normal. Entonces será área por campo magnético por el coseno de 0, que es 1. Y tendríamos que simplemente el flujo, en este caso, es área por campo, correspondiendo al flujo magnético máximo. ¿Cuándo se produce el flujo magnético máximo? Cuando las líneas de inducción magnética son perpendiculares a la superficie o paralelas a la normal. Y vendría a ser simplemente el producto del área por la magnitud del campo magnético. En el caso 2, cuando el ángulo resulta ser 90 grados. Cuando el ángulo resulta ser 90 grados, entonces tendríamos, en este caso, aquí los ojos del observador. Aquí estaría el observador. Observador. La normal sale de la superficie perpendicularmente y llega a los ojos del observador. Las líneas de inducción entonces son paralelas a la superficie o perpendiculares a la normal. Paralelas a la superficie o perpendiculares a la normal. Y tendríamos que el flujo sería área por campo por el coseno de 0, que vale 0,
Por lo tanto, el flujo magnético resulta ser nulo, en el caso en que el ángulo θ sea 90 grados. El siguiente caso es cuando las líneas de inducción magnética forman 180 grados con la normal, es decir, la normal se encuentra saliendo hacia los ojos del observador, aquí está el observador, y las líneas de inducción magnética respecto del observador se introducen en la superficie. Son perpendiculares a la superficie, pero antiparalelas a la normal. La normal está hacia arriba, las líneas de inducción son hacia abajo, formando 180 grados. El flujo magnético, por definición, es área, magnitud del campo magnético, por el coseno del ángulo que forman el campo con la normal, que en este caso sería 180, que corresponde el coseno a menos 1. Por lo tanto, el flujo magnético resulta ser menos área por campo. Bien, ahora pasemos a estudiar la ley de Faraday. Antes de definir en qué consiste la ley de Faraday, veamos un experimento, el experimento de Faraday, y luego conceptualizamos o definimos o explicamos en qué consiste la ley de Faraday. Consideremos una espira fija. Una espira es un aro, se presenta una fuerza electromotriz inducida, que lo vamos a escribir como E inducido. Esto es, en otras palabras, una diferencia de potencial o un voltaje. Se presenta una diferencia de potencial o una FEN inducida. Y por ende, una corriente eléctrica inducida. Una corriente eléctrica inducida. Eso es lo que se presenta en la espira. Entonces, en la espira se presenta una corriente eléctrica inducida. Y la corriente eléctrica inducida que se presenta es en esta dirección. En esta dirección se presenta la corriente eléctrica inducida. Esta es la inducida. La corriente eléctrica es de esta forma. Una corriente eléctrica inducida. Visto por este observador, la corriente eléctrica se presenta así, en forma antihoraria. Una corriente eléctrica antihoraria. Visto por el observador que está aquí, visto por este observador, entonces la corriente eléctrica es horaria. Una corriente eléctrica horaria. Muy bien. Entonces, notamos aquí que si las espiras están en aumento, noten ustedes si aquí las líneas de inducción están aumentando en la espira, esta corriente eléctrica no cumple con la regla de la mano derecha, puesto que si el imán se acerca, las líneas de inducción están entrando a la espira, la corriente debería ser así, y no. Faraday encontró que la corriente eléctrica era en esta dirección opuesta, era una corriente opuesta a la regla de la mano derecha. Entonces, él indicó lo siguiente, que en la espira se induce una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica inducida, donde debe cumplirse lo siguiente. Veamos. ¿Dónde debe cumplirse qué? Lo siguiente. ¿Dónde entonces debe cumplirse? Que esta fuerza electromotriz inducida debe ser la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Y se encuentra fijo a la superficie. Está fijo aquí. Consideramos entonces la perspectiva así. Este observador nota la parte detrás de la espira. Este observador que está aquí nota la cara de la espira. Este observador está notando esta cara de la espira. Y la cara que está detrás está siendo observada por este observador. Un imán con el polo norte frente a la espira se acerca. Entonces, líneas de inducción magnética salen del polo norte y regresan al polo sur. Líneas de inducción magnética salen del polo norte y regresan al polo sur y se cierran por dentro del imán inclusive.
Algunas líneas de inducción están muy próximas a la espira. Están muy próximas a la espira algunas líneas de inducción. Otras líneas atraviesan la espira. Estas líneas están atravesando la espira así. Y se cierran curvándose y regresando al polo sur. Algunas líneas aquí entran a la espira de esta forma y se curvan regresando al polo sur. Muy bien, aquí tenemos dos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Tenemos uno, el efecto externo. ¿Cuál es el efecto externo? El efecto externo es lo que hace el imán. El efecto externo es lo que hace el imán. A eso se le conocemos como efecto externo, lo que hace el imán. En la figura notamos que si el imán se acerca, más líneas van a entrar a la espira. Si el imán se acerca, más líneas entran a la espira. Entonces, el flujo externo aumenta. El flujo externo, o sea, lo que corresponde al imán, aumenta. El flujo externo aumenta. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto inducido? El efecto inducido es lo que hace la espira. El efecto inducido se conoce a lo que hace la espira. Entonces, la espira se presenta una FEM, una fuerza electromotriz inducida, una FEM inducida y una corriente eléctrica inducida. Vamos esto a escribirlo aquí, mucho mejor, pero con signo negativo. Debe ser con signo negativo, ya que contradice la regla de la mano derecha. Y esto, de acuerdo a la ley de Ohm, debe ser intensidad por resistencia. Es decir, notamos aquí que se genera una intensidad de corriente inducida aquí. La intensidad de corriente es la corriente inducida en la espira. Esta es la fuerza electromotriz que genera la espira, es menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo, y eso es la intensidad de corriente eléctrica inducida en la espira por la resistencia de la espira. Notamos aquí una característica, que solo se genera fuerza electromotriz, o sea, diferencia de potencial, solo se genera diferencia de potencial, fuerza electromotriz, si es que hay variación de flujo. Si no hay variación de flujo, no se genera fuerza electromotriz. Sea esta variación positiva o negativa, eso implica ya una intensidad de corriente que se genera en espira. Por tanto, solo se genera una FEM, fuerza electromotriz inducida, si existe una variación de flujo, si existe una variación de flujo magnético. Y lo abrevio así, una variación de flujo magnético. Muy bien, entonces decimos, para una espira, nosotros tenemos que la fuerza electromotriz inducida resulta ser menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Para n espiras, tenemos entonces que la fuerza electromotriz inducida resulta ser menos n veces la variación de flujo, la variación respecto del tiempo. Es n veces la fuerza electromotriz que produce una espira. Para n espiras simplemente multiplicamos por n lo que produce una espira. Muy bien, entonces veamos ahora unas consecuencias de la ley de Faraday.
Buenas tardes, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy estudiando el fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno consiste en la generación de corriente eléctrica por medio de una variación del flujo magnético. ¿Qué cosa es para nosotros el flujo magnético? El flujo magnético se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan una superficie. Si consideramos que esta es la superficie de área A, una superficie siempre tiene una característica que lo identifica a ella. Es la recta perpendicular que sale de la superficie y llega a los ojos de un observador. Entonces, aquí está el observador. El observador. De la superficie sale una línea perpendicular a la superficie y llega a los ojos del observador. Esa recta perpendicular a la superficie se conoce como normal. La normal es una recta perpendicular a la superficie que llega a los ojos de un observador. Si nosotros consideramos que líneas de inducción magnética B están atravesando esa superficie, entonces existe flujo. Solamente existe flujo magnético si es que líneas de inducción magnética atraviesan una superficie. Si estas líneas de inducción magnética atraviesan esta superficie con un ángulo θ respecto de la normal, es decir, entre la normal y las líneas de inducción magnética y el campo magnético hay un ángulo θ, el flujo se define como el producto del área por el campo magnético por el coseno del ángulo que forma el campo con la normal. Esto me da el flujo magnético. El flujo magnético es el producto del área por la magnitud del campo magnético por el coseno del ángulo que forma el campo magnético con la normal. A la unidad de este flujo se le conoce como Weber. Weber es la unidad del flujo magnético. Entonces, dependiendo del ángulo, tendríamos tres casos generales. Uno, cuando este ángulo es nulo, otro cuando este ángulo es 90 grados y otro cuando este ángulo es 180 grados. En el primer caso, consideremos el ángulo 0 grados. Aquí estará el ojo del observador. Aquí estará el observador. Entonces la